En el campo de la ingeniería, sobre todo, la representación matemática de los fenómenos que uno quiere reproducir, valga la redundancia, matemáticamente, para poder controlar esos fenómenos, en su mayoría se los lleva a la forma matricial para para su resolución. Es por eso que en esta ocasión vamos a tocar el tema de vectores y matrices, cómo podemos ver la notación de estos vectores y matrices, las operaciones, ¿no? Y tips de las mismas en MATLAB. Para esta parte vamos a comenzar con vectores, cómo podemos ingresar un vector, luego hacer operaciones con el mismo. Supongamos, yo tengo un vector A, siempre vector va encerrado con corchetes. Supongamos el vector 1 siempre se separa por comas, si es un vector fila. Y si es un vector columna, se le separa siempre con puntos y comas. Veamos el vector B. Perdón. Entonces, un vector columna. Entonces ahí tenemos que tener en cuenta el uso de la coma y el punto y coma, la separación de cada elemento que tiene cada uno de los vectores. También yo podría crear un vector fila sin agregar comas. ¿De qué forma? Por ejemplo, yo tengo C, que es igual 1, y le doy espacio nada más, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces hay de dos formas yo puedo ingresar un vector de fila, ¿no? Con las comas o dando un espacio. Pero si el vector columna tiene que ser con punto y coma. Para las matrices, en forma similar, veamos. Y punto y coma para que pase a la siguiente fila, ¿no? 4, 5, 6, punto y coma para que pase a la tercera fila en este caso. 7, 8, 9. Entonces las comas me van a separar los elementos de una fila. En este caso tenemos 1, 2, 3 separados por una coma, ¿no? La notación. Luego tengo un punto y coma que me dice que va a saltar a la siguiente fila. Los elementos 4, 5 y 6. 4, 5 y 6. Luego, punto y coma, me dice que voy a saltar a la siguiente fila, o sea, a la tercera fila. 7, 8, 9. Listo. Si en caso yo agregara otro elemento más, va a haber un problema, puesto que no coinciden el número de columnas, ¿no?, en esta matriz. Hay una inconsistencia en los argumentos, dice, ¿no?, en la dimensión de argumentos. Claro, porque tenemos en la primera fila 3 elementos, en la segunda fila 3 elementos y en la cuarta 4. Cosa que no puede ser, ¿no?
Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Y siempre MATLAB tiene sus comentarios cada vez que quizás podemos errar en una escritura, ¿no? Otra forma de ingresar un vector es la siguiente. Claro, si es que tiene alguna razón, por ejemplo, quiero ir del 1 al 10, pero que vaya de 2 en 2. Ahí está. 1, ¿no? Si va a ir de 2 en 2, pero no llega hasta 10, ¿no? Va 1, 3, 5, 7 y 9. Los son números pares prácticamente, ¿no? Ahora, también puedo ingresar yo una matriz, ¿no? Supongamos que sea 10, perdón, B, que sea igual a, supongamos, ¿no? Voy a hacer otro vector más, luego haremos una matriz A. Y por ejemplo me faltó ahí un valor que sea 10, por ejemplo. Entonces yo puedo colocar así de esta manera. Quiere decir que A, que es todo este vector, le puedo agregar yo otro elemento más, pero siempre entre corchetes. Por ejemplo, si yo quiero el primer elemento de B, y ahí tiene 1. Y el último elemento de B, el 10. Entonces, en viene a ser el último, ¿no? Final, como se dice, final de B. Ahora, supongamos que yo quiera crear una matriz C y que la generemos a partir de A. Podemos crear unas 5 filas con los elementos de A. Por ejemplo, tenemos la primera fila que sea A, la segunda que sea el doble de A, la tercera que sea el triple de A, la cuarta que sea A más 2 y la quinta fila que sea A más 3. Cerramos. Entonces hay casos en que se puede realizar operaciones dentro de la mismo vector, ¿no? Corchete. En este caso es una matriz. También entonces se puede hacer también en esta matriz, ¿no? Y todo a partir de un vector, ¿no? Vector fila. Puede también ser un vector columna, ¿no? Veamos un vector columna que sea definiendo A, que sea, a ver, que va del 1 al 4. Si nosotros no le colocamos la razón, por ejemplo, que vaya de 1 en 1, de 2 en 2, automáticamente va a tomar una razón de 1, ¿no? Una razón de 1. Pero bueno, yo quiero vector columna, entonces lo redefinimos, la variable A, pero A su transpuesta. Entonces el apóstrofe
este símbolo es el que me da la respuesta. ¿Ya? Entonces ya tengo ahí yo redefinido la variable a como vector columna. Y ahora supongamos que yo quiera una variable b, ¿no? Que sea una matriz, pero que sea o que se defina a partir de los valores de un vector columna, ¿no? Los elementos de un vector columna, en este caso a. Por ejemplo, 2 por a, punto y coma. ¿Será punto y coma? No, es coma, ¿no? Coma 3 por a y a más 2, ¿no? Listo. Como pueden ver acá, perdón. Listo. Ya, había un problema, ¿no? A no estaba definido. A minúsculo, entonces hay que ver de que si hay diferencia entre A minúsculo y A mayúscula, hay diferencia, ¿ya? Será la misma letra, pero hay diferencia entre mayúsculas y minúsculas, hay que tener cuidado. Entonces vamos viendo de que puedo yo de la misma manera que el ejemplo anterior concatenar, ¿no? En este caso vectores columnas para formarme una matriz. Ahora, pero hay otra forma también de realizarlo, ¿no? Supongamos que yo tenga un C y quiero, por ejemplo, unir la matriz B con el vector A, que haya que me haya un vector columna más en B, en el último, que sea la quinta columna que sea A. Entonces lo que quiero hacer acá vendría a ser vertical, no, horizontal cat, con minúscula, horizontal cat. ¿Qué cosa B? ¿Con quién? Con A. Horizontal cat es un comando que va a concatenar, pues el cat, concatenar horizontalmente B y A, ¿no? B, que es una matriz, y A va a ser un vector columna, ¿no? Pero que tengan las mismas dimensiones. Si tienen, por ejemplo, en este caso, tiene 4 filas de A, tendrá que tener 4 filas. Si no, no hubiera, habría un error, ¿no? Como acá, ¿no? Horizontal cada argumento de dimensiones no son consistentes. Hay otra también que es supongamos, a ver, ya, vamos a ver un D que viene a ser igual. Yo ya tengo, tenemos que, sí, puedo hacer B y B, ¿no? Una horizontal, no, un vertical cat, pero que sea, por ejemplo, B y nuevamente B. Entonces, B, que es el primer bloque, hasta la cuarta fila, y nuevamente estoy uniendo con el mismo B, ¿no? Entonces puede ser, si yo tuviera otro tipo de matriz que tenga las mismas dimensiones, o por lo menos las mismas columnas, ¿no? Puedo agregar yo un vector fila acá, un vector fila, pero que tenga las mismas número de columnas, ¿no? Entonces estamos viendo lo que es cómo podemos definir los vectores y las matrices. Podemos escribir
o tener también un rango, o a partir de vectores poder crear nuestras matrices. Hay algunas funciones que MATLAB incorpora eh, para brindarnos matrices ya configuradas. Por ejemplo, si tengo una matriz definida de que sea igual, vamos a redefinir la variable d, por ejemplo, con ice 3, no, ae. Este tipo de matrices me va a dar que le colocamos 3, que me dice que va a ser una matriz de 3 por 3, pero que su diagonal va a estar ya definida con número 1, no el número 1. Digamos 6, tenemos una matriz de 6 por 6 y que su diagonal va a ser 1, ¿no? Puedo escribir un vector, por ejemplo, de ceros. 6, puede ser, a ver. Desde el 1 hasta el 6, ¿no? Si le colocamos 6, entonces acá, por ejemplo, en el anterior que tenemos 1,6, me dice que tenemos una, una fila, 6 columnas. O sea, tenemos un vector, ¿no? Un vector fila de 6 elementos que van a ser ceros. Y acá tenemos, si le colocamos solamente 6, vamos a obtener una matriz de 6 por 6, puros ceros, ¿no? Supongamos que le colocamos acá ones. Vamos a tener una matriz de 6 por 6, ¿no? De puros unos. Con ones 3,3 me va a dar una matriz de 3 filas por 3 columnas, ¿no? De puros unos. Hay otro tipo de matrices, ¿no? Magic, ahí tienen. Bueno, solo colocamos, no me dice el número ni de columnas ni de filas, o sea, tenemos que colocarle solamente, es una matriz cuadrada, ¿no? Única, 3 por 3. Esta, si mal no recuerdo, la suma de sus filas tiene que ser igual a la suma de sus columnas, ¿no? 8, 9 son 15, 8 y 7, 15, son 13 y 12, 15, y acá 15 es la matriz mágica, ¿no? Por ejemplo, 5. Entonces, la suma de sus filas tiene que ser la suma de sus columnas, ¿no? Para el mismo número. Muy bien. Y así también tiene otro tipo de funciones. Vamos a ver otras incorporadas de MATLAB. Pongamos ya voy a dar 1 al 5. Entonces a mí me está dando una matriz, ¿no? Donde le estoy diciendo que los elementos de su diagonal vayan del 1 al 5. Entonces tenemos la diagonal 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces es una matriz de 5 por 5, siempre una matriz, no, dependiendo también de, en este caso, que es cuadrada, ¿no? Vamos a ver hasta 4.
Y sí, claro, es una matriz cuadrada, ¿no? Entonces, ella es otra más de las funciones incorporadas que tiene MATLAB. Veamos también otras funciones, por ejemplo, run, 3, ya. Run me va a dar números aleatorios de 0 a 1, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero números aleatorios del 1 al 9, tendría que yo multiplicar a runs por 10, ¿no? Ahí tiene. Y a ver si lo quiero yo del 10 al 100, tendría que multiplicarlo por 100, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera redondear esos números, tendría que hacer pongamos un ajuste de que sea f, ¿verdad? Una variable f, que sea un ajuste de me está dando prácticamente los valores enteros, ¿no? Los valores enteros. Veamos que me va a dar con esto. Me está ajustando, ¿no?, a los valores enteros. Es un ajuste solamente de valores enteros, es un redondeo, como decir, a los valores enteros. Ahora vamos a ver otro. Esto también me está ajustando a los valores. A ver, claro, me está ajustando a los valores enteros también. Pero ojo, miren la diferencia, que 6 de aquí, por ejemplo, es 1 y acá es 0, ¿no? Tenemos que ver ese criterio. Hay otro, por ejemplo, que es round n 2. ¿Qué pasó ahí? Ahora sí. Entonces, 2 es a la izquierda, ¿no? Yo quiero menos 2 a la derecha, decimales. Entonces me está ajustando prácticamente a los 2 decimales, ¿no? 2 decimales. Entonces estamos viendo algunas funciones. Y hay muchos más que ustedes pueden ver en la ayuda de MATLAB. Funciones en la parte de matrices y vectores. Hay mucha información sobre eso en internet también. Nosotros solamente estamos viendo algunas, cómo es que funcionan y nos pueden servir para más adelante realizar las programaciones que es el corazón de este curso, ¿no? Otra de las funciones incorporadas para las matrices tenemos que es determinante, ¿no? Pongamos la determinante para f. Esto es la determinante para f. Tenemos también las inversas, que son, ¿no?, por ejemplo, la inversa de f. Perdón, la inversa. Ahí tienes la inversa, ¿no? Veamos ahora algunas operaciones que podemos realizar con vectores y matrices. A ver, definiremos
una matriz, perdón, un vector, 1, 2, 3, y otro vector B, bueno, que vaya de 2 a 4, ¿no? Listo. A ver, realizamos un producto que nos dé, a ver, dot product. Definiremos esto como una variable C. Va a ser una multiplicación, ¿no? Entre A y B, los vectores. Pero dice que no está de acuerdo este tipo por las dimensiones que no están de acuerdo, ¿no? Se logra. Entonces hacemos que uno de ellos sea un vector columna. Listo, ahí tenemos un producto escalar, ¿no? De vectores, perdón. Producto de vectores, creo que me da un resultado, ¿no? Escalar. Tenemos ahora, por ejemplo, podemos definir nuevamente la variable A, rand, que sea multiplicado por 10, ¿no? De 3 elementos, 3 por 3, perdón, la matriz. Tenemos un B, que también va a ser, que está multiplicado por un rand, también de 3 por 3. Bueno, yo quiero hacer una multiplicación dot prod, ¿no? Se hace y de A por B, ¿no? Listo, una multiplicación de matrices. Pero supongamos que yo quiera ahora multiplicar elemento por elemento. Y ahí es donde tiene una ventaja sobre otros lenguajes de programación. Supongamos que yo tenga, vamos a redefinir una nueva variable A, que tengamos, a ver, 1 o una matriz Magic, vamos a ver, Magic 3, ¿no? Ahí tiene. Y de ahí ve que sea un 10 por rand, sea 3 también. Pero B vamos a hacerle supongamos un ajuste, ¿no? Perdón. B es igual a 0. Bueno, listo, ahí tenemos. Y yo quiero hacer una multiplicación de elemento a elemento, ¿no? Del elemento 1 de A por el elemento 1 de B. El elemento, por ejemplo, 2,3, o sea, la segunda fila, tercera columna, ¿no? De A, por ejemplo, que sería 7. Igual por la segunda fila, tercera columna de B, que es 3. Hay que darme 21. Vamos a ver. Entonces tendría que definir una nueva variable C, que es igual a punto, ese es el secreto, por B. Entonces este me está multiplicando elemento por elemento, ¿no? El elemento, por ejemplo, 1,1 de A por el elemento 1,1 de B. El elemento 3,3 de A por el elemento 3,3 de B. Entonces están en el mismo sitio, ¿no? Los que se multiplican los elementos.
para, por ejemplo, si yo quiero dividir, bueno, siempre antecediendo el punto, ¿no? Ahí tiene. Si yo quiero, por ejemplo, el sumar, si no habría ningún problema. O restar tampoco. No habría ningún. Pero supongamos que yo quiero elevar el A lo quiero elevar al cuadrado. No, cada uno de los elementos que sea al cuadrado. Entonces tendría que poner el punto nuevamente. Para elevar yo al cuadrado, ¿no? Vamos a ver. Ponemos al cuadrado. O cualquier otra potencia. Listo. Ese sería elemento por elemento. Entonces, el punto es importante cuando ustedes quieren hacer una operación del elemento por elemento, ¿no? Y eso para nosotros en programación nos va a servir muchísimo. Exactamente. Hay uno que es square, que es la raíz cuadrada. Pongamos ya. Listo. Eso sí, no habría ningún problema, que es lo mismo que dijera yo, por ejemplo, a antes del punto elevado a la 0.5. Es lo mismo, ¿no? Pero te dan cuenta, square no necesita ni punto, nada, ¿no? Ya la función entiendes esa raíz cuadrada que es elemento por elemento. Pero cuando yo esquiva elevado, o sea, con la potencia, tengo que escribir ese punto, que se antecede ese punto, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, no es igual que le pongamos un producto por, ¿no? Por. Así que hay que tener cuidado. Listo. Veamos algunas otras funciones. Me redefinimos, por ejemplo, a que vaya del 1 al 10. Vamos a ver. Por ejemplo, si yo quiero saber la longitud o el número de elementos que tenga un vector, entonces vamos a conocer aquí la función length. Length que de A, el vector A. Quiero saber el vector A cuántos elementos tiene. Ahí está, tengo 10 elementos. Hay otra función size. Size me dice que hay una sola fila, pero hay 10 columnas. Vamos a intentarlo con otra. Definimos la función, digo la matriz ahora a magic que sea de 5. Listo, tenemos 5. Vamos a ver el tamaño de A. Pongamos que sea una matriz por ejemplo de 1000 por 1000, supongamos. ¿No? Entonces ustedes no van a estar contando cuántas filas, cuántas columnas tiene, ¿no? Entonces por eso recurrimos al comando, a la función size. Entonces esta es de 5 por 5, 5 filas, 5 columnas, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas otras funciones. ¿Qué otras funciones podemos tener? Por ejemplo, a ver, también podemos saber cuál es el mínimo de esa matriz. Allá. A ver. Este me está dando 4.
5, muy bien. 1, 2 y 3. Me está dando los mínimos de cada columna, ¿no? Y si yo tuviera, por ejemplo, ¿cuál sería el mínimo de B? A ver, C, o sea, B, que está acá ya definido, 4, 5, 1, 2, 3. ¿Cuál sería el mínimo de B? 1, lógico. A ver, vamos viendo, supongamos redefiniendo, no redefiniendo, sino teniendo una nueva variable que quiero encontrar, por ejemplo, en B. En B quiero encontrar, por ejemplo, eh, el número 2, por ejemplo, ¿no? Encontrar en B el número 2. Me dice que está en la primera fila de está en la primera fila, la segunda columna. Claro. Pero lo que yo quiero es encontrar el número 2, en qué posición está. Entonces aquí tengo que decirle, por ejemplo, que B sea igual a 2. Perdón. Ahí está. Entonces, tener cuidado, ¿no? Es doble igual, ¿no? Me está diciendo que el número 2, o sea, en el vector B, digamos que es 4, 5, 1, 2 y 3, ¿en qué posición está 2? ¿No? Que sea igual a 2. El elemento que sea igual a 2. 1, 2, 3, 4. Entonces me está diciendo que está en la posición 4. O sea, me está encontrando el índice, el índice donde se encuentra ese elemento, ¿no? Vamos a ver si donde se encuentra el 3. Está en el quinto lugar, exactamente. También se puede utilizar variables estadísticas, ¿no? Supongamos que yo tenga, a ver, un rand de una fila, pero que sean 10, ¿no? 10 por... Listo. Entonces, por ejemplo, yo quiero cuál es el mínimo. A ver, el mínimo de A. Ahí está, 1.3862. Quiero saber, por ejemplo, el máximo, ¿no? De A. Listo. Por ejemplo, quiero saber por ejemplo, si no recuerdo cómo se escribe, porque quiero yo hallar el rango, puedo ir escribiendo, y si quiero que se visualice el resto, puedo darle tab, ¿no? Entonces yo puedo buscar, me puede aparecer una lista de las alternativas, ¿no? Entonces yo quiero rango, ¿no? Range. Rango de A. El rango viene de ser el máximo menos el mínimo, ¿no? Tenemos acá el máximo que vamos a y el mínimo que es este, ¿no? Si nosotros restamos, se supone que tiene que darnos el rango. Pero estamos entrando ya un poco a estadística, ¿no? Y estadística, claro, tiene funciones simples. Para por ejemplo, la media de A, ¿no? Su media de A, como también podemos hallar su varianza. Muy bien. Y algunas otras funciones también estadísticas que en este momento quizás
un poco redundaríamos, ¿no? Porque estaríamos entrando a todo un tema, ¿no? Que es estadística es un tema muy aparte. Lo que sí es ver las funciones que podríamos encontrar en MATLAB. Hay muchas más funciones. Lo que sí, nosotros esas funciones podemos encontrar en internet o acá en el mismo ayuda de MATLAB. Entonces, ahora veamos cómo podríamos nosotros llamar a elementos de una matriz o de un vector, ¿no? Supongamos yo tengo ya una matriz mágica 5 por 5, ¿no? Y bueno, quiero llamar a cualquier elemento. Por ejemplo, en este caso quiero llamar al elemento 21 que se encuentra aquí en la fila 4 y columna 4, ¿no? Entonces, lo que puedo hacer es lo siguiente, decir que B es igual a que a ese elemento, ¿no? O sea, llamar ese elemento de que la matriz A que se encuentra en el cuarta fila y cuarta columna, ¿no? Ahí está el 21. O también puedo llamar a la tercera columna, tercera fila de la cuarta columna, ¿no? Es el número 20. O también puedo llamar por bloque. Por ejemplo, quiero no solamente de una fila, sino de, por ejemplo, dos filas. Por ejemplo, de la fila 1 y la fila 2, ¿no? Quiero llamar, por ejemplo, al elemento 4, por ejemplo, ¿no? 8 y 14. En la fila 1 y fila 2 que tenemos. Y la cuarta, 8 y 14. Acá está. O también puedo llamar a más de la columna, ¿no? 4, por ejemplo, 1, 2 y 3, ¿no? Ahí está, por ejemplo, de la primera y segunda, perdón, de la primera y segunda fila, yo quiero llamar, por ejemplo, a la primera columna, segunda columna, tercera columna. Entonces, tendría que ser 17, ¿no? 24 y 1. Y la segunda va a ser 23, 5 y 7. Entonces podemos llamar también por bloques, ¿no? Por bloques. Por ejemplo, ahora quiero encontrar en A, la matriz A, quiénes son menores que 10. Entonces a mí me está diciendo, a ver, quizás debería de especificar mucho mejor, ¿no? Porque acá me está dando a 3, 7, 8, 11, 12, 16, 20, 25. Quiero decir de que en esta quiero que encuentre en la matriz A cuáles son menores que 10. Por ejemplo, el lugar 3. ¿Quién va a ser el lugar 3? 1. A mí me está contabilizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así sucesivamente hasta 25. Entonces, el encontrar en una matriz en esa forma, pues del 1 hasta el 25 elemento, primer elemento hasta el 25, ese es el orden que me está encontrando los números menores que 10. Por ejemplo, el primero que es 3, ¿cuál es el lugar 3? Este es el lugar 3.
O sea, el 1 es menor que 10. Perfecto. ¿Qué dice? El lugar 7. El séptimo lugar. Vamos a ver cuál es el séptimo lugar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el 8, ¿no? Que es menor que 10, ¿no? A ver. Ahí está el 8. Del 8, el 8 sigue. El 9, 10, 11 es menor. 12, el lugar 12 también es menor. El 24, 25, ¿no? 24, 25 deben estar ahí. Ahí está, 24, 25. Entonces me está dando los índices de los elementos, ¿no? De esa matriz. O sea, los lugares. Entonces esto es importantísimo también cuando nosotros lleguemos a programar. Veamos un vector para que se vea, un poco se vea más claro. Un vector que sea de 1. Puedo poner de 1 en 1 hasta 15, pongamos, ¿no? Y quiero que me encuentre, veamos, quiero que me encuentre aquellos del vector A, claro, del vector A, que sean menores, o claro, que sean menores que 6, supongamos, ¿no? Claro, que sean menores que 6. O sea, ¿cuáles son los lugares? 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los lugares. Y claro, justo coinciden, ¿no? Entonces, para que se vea mucho mejor, o de 2 en 2. Listo. Menores que 6, ahora sí. Tenemos acá 3. Hay 3 números que son menores que 6. El 1, el 3 y el 5. O sea, pero sus lugares son el lugar 1, el lugar 2 y el lugar 3. Ahí está. Esos son los índices, ¿no? Podría combinarse claro, muy bien. Entonces ahí se combina. Observen que aquí i es i, ¿no? La conjunción. Quiere decir que encuentre aquel valor que está contenido en la vector A que sea menor que 6, pero que sea mayor que 3. Ese es 5. ¿Pero en qué lugar se encuentra? Se encuentra en lugar 3. Y supongamos que yo quiera lo siguiente, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más complicado. Entonces, puede ser lo siguiente. Ya, encuéntrame en el vector A quien sea mayor que, para que nos dé 9, mayor que 7, y que sea A menor que 10. Pero ese me va a dar el índice. Pero yo ese índice podría llamarlo, ¿no? O sea, quiere decir que me dé ese número. No que me dé el lugar ya, sino que me dé el número en sí. Entonces aquí podría ser un base igual a todo eso, ¿no? Vamos a ver. Ahí está el número. Porque find me va a dar el índice. Y claro, si lo pongo el vector A con el índice que yo quiero llamar, me va a dar el número, ¿no? Lógico. Entonces ya un poco se complica, pero eso es lo que podríamos hacer en programación, ¿no? Más adelante. Entonces estamos aplicando algunas funciones. Vamos a ver otro que es sort.
Tengo A que se iguala, por ejemplo, a un rand, ¿no? De 1 por 10, supongamos, ¿no? Pero multiplicado por 10, quiero del 1 al 10, ¿no? Ahí tengo. Listo. Por ejemplo, ahora yo quiero volverlos en orden, ¿no? Porque por acá veo que este es menor que todos, creo. Está desordenado. Entonces para ello nosotros utilizamos una función sort. Y ahí nos está ordenando, ¿no? De menor a mayor. Esas son algunas otras funciones. Y hay un sinnúmero de funciones. Pero como les recomiendo, pueden entrar a internet. Como hay también puede haber libros, yo también les voy a estar subiendo algunos materiales para que ustedes vean las funciones que pueden encontrar y le puedan sacar provecho también, ¿no? Veamos otras funciones, por ejemplo, como Polyval. Supongamos que yo tenga un vector que me defina, por ejemplo, x cuadrado menos 2x menos 1, supongamos. Entonces solamente colocamos los coeficientes de ese polinomio, ¿no? Por ejemplo, x cuadrado, espacio, menos 2x, lo que sea más 1, ¿no? Un polinomio de cuadrado perfecto, recuerdo, si mal no recuerdo. Tenemos el vector, que son los coeficientes de ese polinomio, ¿no? Entonces, queremos evaluar ese polinomio y reemplazar ese x por un valor, supongamos, ¿no? Para ello podemos recurrir a Polyval. Si no recordamos cómo se escribe, ya saben, el tab, ¿no? El tab. Poly, no. Poly. ¿Dónde estaban? Polyval, ¿no? Y queremos evaluar este polinomio, supongamos con el número 1, ¿no? Es 0. 0 dice que. Entonces, claro, porque si evaluamos con el número 1, sí nos da 0, ¿no? Pero supongamos a ver otro número 2. Es 1, listo. O sea, estamos evaluando ese polinomio. Pues, entonces el vector A está haciendo las veces de polinomio, ¿no? De contener los coeficientes de ese polinomio. En este caso el segundo grado, puede ser un tercero, cuarto, quinto grado, ¿no? De un polinomio. Entonces, se dan cuenta que estamos utilizando un vector para ello, ¿no? Y así hay otras funciones también, como por ejemplo roots. Definimos la variable roots, ¿quién de A? Por ejemplo, 1, 1 me dice. ¿Por qué 1, 1? Claro, porque si yo tengo que A, estoy diciendo que son los coeficientes del polinomio de x cuadrado menos 2x más 1. Entonces, como le había dicho a ustedes, es un cuadrado perfecto. Y como es polinomio de segundo grado, tengo dos soluciones, dos raíces, ¿no? Y como es un cuadrado perfecto, repito, me tiene que dar este valor de 1 y 1, ¿no? Así es. Entonces, roots es para calcular la raíz de un polinomio, ¿no? Me puede dar hasta raíces imaginarias también, ¿no? Entonces es una de las ah,
ventajas que tiene este lenguaje de programación sobre otros, ¿no? Otros lenguajes de programación convencionales. Ya encontramos nosotros acá las funciones, ¿no? Y eso es lo que nosotros debemos aprovechar, ¿no? Veamos otra función, a ver. Definimos una nueva variable, la función poly. Supongamos que tenemos las raíces, ¿no? Y a partir de las raíces puede darnos lo que es el polinomio. Ahí está, igual que en A, ¿no? Entonces, la función poly es la que me encuentra a mí el polinomio a partir de sus raíces, ¿no? Es lo contrario a la función roots. ¿No? Es una función muy eh, versátil, ¿no? Pero vamos viendo otro tipo de funciones. Por ejemplo, si yo quiero multiplicar algunos no sé, por ejemplo, polinomios, si quiero saber cuál es su producto como vector, voy a tener lo siguiente, ¿no? A ver, supongamos un C, que sea igual a, por ejemplo, vamos a redefinir nuevamente a el polinomio A, por ejemplo, que sea igual a, por ejemplo, x menos 1. Vamos a ver los coeficientes. X menos 1, ahí está. Y B, que sea, a ver, bueno, primero vamos a limpiar el workspace. Ahora sí. Que sea 1, menos 1, ¿no? Lo había puesto junto yo. Y el otro vector que sea igual a, perdón, 1,1, ¿no? O sea, tenemos aquí dos vectores. El vector A que me va a indicar que es un polinomio, por ejemplo, x menos 1. Y B que sea x más 1, ¿no? Y yo quiero multiplicar y quiero saber cuál va a ser el producto de esos dos polinomios. Nosotros vemos que ya este va a ser un cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, vamos bien, convolución, ya saben ya, ¿no? Esta función, convolución. Entonces ahí pueden ver, es un cuadrado perfecto. X al cuadrado más X, 0x, ¿no? ¿Right? Menos 1, ahí está, cuadrado perfecto. Si yo quiero seguir multiplicando, por ejemplo, una convolución, por ejemplo, de una variable, convolución de quién, de por ejemplo, A con C, ¿no? Ahí tienen. Entonces sería x cubo menos x cuadrado menos x más 1. Exacto. Entonces estamos viendo ya en los vectores como los coeficientes de un polinomio, ¿no? Y que también se utiliza mucho en lo que es en la parte de control. Cuando se hace también convolución, ¿no? de, de polinomios prácticamente, ¿no? Y a ver, vamos a ver otro tipo de funciones. Me estaba olvidando también otra función. Otra función que podríamos crear un vector, por ejemplo, redefinimos A y utilizamos la función linspace,
y si quiero un espacio de línea, por ejemplo, que vaya del 1 al 10, pero que haya, por ejemplo, 15 puntos, ¿no? Entonces ahí va del 1 al 10 y me está creando 15 puntos. El intervalo prácticamente lo está calculando el mismo programa, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando tengamos eh, que hacer una programación o una simulación que nos diga, por ejemplo, ahí iniciamos las interacciones en una columna de destilación en sus 10 platos con, por ejemplo, de la temperatura 50 grados centígrados hasta 150 grados centígrados desde el primer plato hasta el último plato. Entonces, podríamos utilizar esta, este linspace, ¿no? Esta función. Ya los intervalos lo calcula automáticamente este programa, ¿no? Y es una función muy utilizada, que lo vamos a utilizar bastante también. Como es necesario que quede claro todos estos conceptos, creo yo necesario realizar algunos ejercicios como para que aplicar los conceptos, las funciones que ya hemos visto, ¿no? Veamos, vamos a ver. Limpiamos Workspace, la pantalla. Podríamos acá también limpiar el historial de comandos. Listo. Y podríamos crear un archivo script, un nuevo script. Bueno, solo uno. Podríamos en un inicio limpiar el workspace y limpiar la pantalla. Y luego definir, por ejemplo, un vector, ¿no? Un vector que tenga, por ejemplo, que sea al azar. Para eso utilizamos rand, ¿no? Multiplicamos que sea del 1 al 10, lo multiplicamos. Sabemos que los números aleatorios, o sea, de la función rand son números aleatorios, nos da desde 0 hasta 1. Entonces lo multiplicamos por 10 para que nos pueda dar del 1 al 10, ¿no? En este caso son 10 números aleatorios que vamos a utilizar. A ver, y tenemos un B, ¿no? Un B que también números aleatorios RAM. Creo que sean, por ejemplo, 5 nomás. Vector de 5. Vamos viendo. Nos pide guardar primero. Vamos a ver el ejemplo 1, ¿no? Guardamos. Listo. Ay, ay, ay. Ese es el problema. No hemos definido. Queremos solamente vectores. Nos ha diferente dado matriz, ¿no? Entonces hay que definir. Queremos solamente una fila. Ahí está. Sea un vector fila. Listo. Supongamos que me dice a mí que quiero multiplicar cada uno de sus variables. Para esto tengo que definir que los dos tengan las mismas dimensiones, si no me va a arrojar que hay un conflicto, ¿no? Ahora sí, 10 por 10. Y yo voy a multiplicar elemento por elemento. ¿Cómo se tendría que hacer la notación? A punto, ¿no? Porque tiene que ponerse el punto ante el símbolo, ¿no? Del por la multiplicación.
Entonces este sería un C, ¿no? A ver, ahí tienen, ¿no? Ahí tienen la multiplicación. Y luego, por ejemplo, que sea la sumatoria. Que sea la sumatoria de todas las multiplicaciones. Es decir, que al final sume. Y estamos conociendo otra función. La función suma. Corremos y ahí está la suma de esas multiplicaciones de A por B. Entonces no es nada del otro mundo. Y supongamos que esa suma esté dividido por por el vector A, supongamos, ¿no? Entonces saben que ya tenemos que poner el punto, ¿no? De A. Entonces, a ver, corremos. Ahí tenemos. Sí. Pero si supongamos que sea al revés, que sea A dividido entre la suma. Ahí sí no es necesario, ¿no? Porque lo está dividiendo entre un escalar. Pero si un escalar se divide entre un vector o una matriz, se le tiene que obligadamente poner el punto. Pero si el vector o la matriz se divide entre un escalar, no es necesario. Se puede poner, pero no es necesario. Vamos a ver. Ahí viene. Entonces hay que saber diferenciar eso, ¿no? Ahora vamos a trabajar con un poco de, a ver, con una matriz. D es igual, o C mejor dicho, C, matriz mágica de 3, ¿no? Y acá en RAND ponemos en A 3. Listo. Borramos D y queríamos saber. El B también podemos ser de 3. No hay ningún problema. Ahí tenemos. Y yo, por ejemplo, quiero colocarle, o quiero que tanto el vector A como el vector B se incrusten en la matriz C en la parte última. Quiero que las últimas dos filas ingresen el vector A y el vector B, como haríamos, por ejemplo. Hay dos opciones. Una podría yo de frente no hacer una matriz de TC y le coloco punto y coma A, punto y coma B, ¿no? Ahí tiene, ahí está. O también podría haber hecho lo siguiente, perdón, es igual, es una unión vertical, ¿no? Vertical cut, ¿de quién? De la de C, de A y de B. Lo mismo. Entonces, podemos utilizar vertical cut o el formato de matrices, ¿no? De punto y coma. Y si yo quiero, por ejemplo, como vector columna, incrustarlo como vector columna, esa es otra cosa. Vamos a ver. Entonces tendríamos que colocar aquí coma, ¿no? Coma. Pero estos de acá tienen que estar como vector columna, ya no como vector fila. ¿No? Como vector fila, no, ya como vector columna, A y B. ¿No? Y aquí no sería ya vertical cut, sería horizontal cut, ¿no?
Y claro que A tendría que ser vector columna, ¿no? Ya no vector fila. Entonces veamos. Listo, ahí tiene. Entonces, vectores A, B, ¿no? Que lo hemos llevado como a vector columna para poder unir horizontalmente con C, ¿no? Con C. Bueno, haciendo unos pocos ejercicios. Veamos otro ejercicio. Supongamos, siguiente ejemplo, que yo quiera calcular la presión de vapor de una mezcla, ¿no? De algunos componentes, ¿no? Con esta ecuación, la tercera ecuación, parecida a la de Antoine, donde la temperatura está en Kelvin y los parámetros los encontramos en tabla, ¿no? Para cada componente. Vemos que es el logaritmo natural de la presión de vapor. Entonces, nosotros vamos a buscar en la tabla, bueno, la ecuación podemos copiarla ya, ¿no? Veamos. Podemos guardar este archivo y hacer uno nuevo. Clear. Listo. Guardamos como ejemplo 2. Y vamos a ver, tenemos nosotros que dice que es la presión de vapor va a ser igual a menos B sobre T más C, ¿no? Y logaritmo natural de presión de vapor, así que sería el exponencial, ¿no? Contra el exponencial. Entonces, pero nosotros necesitamos las variables A, B y C. Entonces nosotros tendremos que ir a la base de datos y recurrir a esa información. Podemos rotar. Quienes tienen, a ver, aquí está. Acá tenemos uno de ellos, de ecuación 3. Bueno, tenemos la temperatura mínima y máxima. Vamos viendo algunos otros elementos. ¿Ya? Vamos a ver estos tres, aunque justo no van a coincidir con los intervalos, pero lo trabajaremos, vamos a trabajar. Ya tengo aquí. Hacemos lo siguiente para poder copiar. Bueno, hacemos que ingresamos A, que es igual a que sea o que sea BP A, vector de quiénes, los primeros coeficientes, ¿no?
Bueno, aquí hemos ingresado, ya tenemos ya ingresado los parámetros de esos tres componentes o sustancias. Tenemos BPA, están los tres elementos, igual que BPB, BPC, ¿no? Esta es la forma de la ecuación. Nosotros podríamos hacer un for y que eh, llame cada uno de los elementos, ¿no? 3 veces, pero podríamos hacerlo de frente, utilizando justo algunos, eh, como por ejemplo multiplicación o división, ¿no? Pero con el punto, para vectores, ¿no? Operaciones de vectores. Veamos, a ver, tenemos BPA, listo, BPA, claro, BPB, pero hay que tener cuidado porque aquí se tiene que poner el punto, ¿no? Y BPC, no hay ningún problema. Vamos a ver, guardamos, corremos, a ver. Claro, hay un error acá. Vamos a colocar nosotros 200, la temperatura que nos había faltado. 256, por ejemplo, Kelvin, ¿no? Y listo. Entonces, ¿qué está pasando? La presión de vapor nos está dando de una sustancia, de la otra sustancia y de la otra sustancia. Entonces, automáticamente yo tengo ya de las tres sustancias, en lugar de estar evaluando uno por uno, ¿no? Esa es una de las ventajas que tiene esta función. No función, sino esta operador, ¿no? Punto. Eh, Así habría un sinnúmero de ecuaciones que se podrían utilizar y de uno solo, en lugar de que sea un escalar, reemplazarlo en toda la ecuación, podríamos ingresar como vector, ¿no? Porque evalúe prácticamente a todos los elementos, ¿no? Todas las sustancias. Entonces es una de las ventajas que tiene este operador. Por último, para cerrar este tema, solamente indicarle de que, si bien es cierto que los vectores me representan, no sé, puede ser representar una base de datos, puede representarme, por ejemplo, parámetros de algunas sustancias, ¿no? Base de datos. Eh, También me puede representar polinomios, ¿no? Coeficientes de polinomios. Eh, y las matrices también puede representarme a mí una base de datos también, pero también podría representarme polinomios, ¿no? Como un sistema de polinomios, ¿no? La primera fila que sea un polinomio, la segunda fila otro polinomio, así, ¿no? Entonces más adelante haremos unos ejemplos. Creo que en programación podríamos hacer unos ejemplos de cómo resolver un sistema de ecuaciones lineales, ¿no? Con la función, utilizando la función inversa y la diagonal, ¿no? La diagonal para obtener, por ejemplo, de un sistema de ecuaciones, sus variables, ¿no? Entonces, aquí nos quedamos y más adelante la parte de programación, creo yo, ya veremos ya utilizando, claro, las sentencias, bucles, presiones repetitivas, para poder eh, ver mucho más ejercicios sobre, sobre ver vectores y matrices que es un tema muy interesante, ¿no? Bueno, gracias.